Panamericano. ¿Qué haces, Dominic? Soy Enzo. Gracias. Esas flores son para ti, para la más hermosa. Pero Enzo, ¿qué onda? Y vamos un rato acá a comer. ¿Viste? Es así. Vamos para acá a comer. Ya, vamos. Acá. Acá. Igual no sé cómo será el Enzo en la cita porque eso no lo he visto. Traté de ser más o menos como es en la casa, así, que se le acerca y dice un montón de cosas. ¿Dónde? Ahí. Ahí te vas a sentar. Sí. Ay, que está extraño Enzo hoy día, ¿no? No sé por qué. Porque gané la prueba. ¿Sí? Sí, tenía que invitar a Enzo. Ah. ¿Hoy está ejercitado, Enzo? Estoy un poco más flaco. A ver, Enzo, a ver cómo está ejercitado. Sí. Dijo, che, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, yo sabes que por vos me la juego. Sí. Yo te quiero. Cálmate. Me estás volviendo loca, Enzo. A ver, párate. A ver cómo está Enzo. ¿Qué se puso en el trasero? Nada de mío. ¿Es tuyo? Pues yo estuve en Viña, en 2002. ¿Ah, Vos sí? eras muy chiquito, seguro. Y seguro no me viste. Ay, me está secando. Bueno, la prueba esta había que... Muy bien. Hola, Jochi. ¿Cómo andaba? ¿Me quiere la prueba? ¡Qué extraña! No, había que imitar, estábamos ahí en la casa. Y bueno, ahí gané por un voto, 2 votos, no sé. Andaba un poco molesto por lo de anoche también. La verdad, no tenía tantas ganas tampoco de venir para acá. No me gustó la forma que me miraste, lo que me dijiste. ¿Cómo que te miré? Sí, como que medio que me relajaste, así, qué sé yo. ¿Qué estaba pensando el sábado? Señor Miyagi, ¿por qué trajiste al señor Miyagi? No hay nada que ver, bro. No tengo la culpa. Primero de todo fue una talla. ¿La tuya? Sí. Pero la mía igual. Segundo, como que sentí que te enojaste y... ¿Yo? Sí. No. Y obvio que le tiramos talla a los otros. Como ellos tiran talla y como también se tomó el trabajo de hablar sobre mí. De cosas que también me molestaron, que me llegaron comentarios de que dijo, que no me agradaron. Entonces yo creo que tenía todo mi derecho en tirar una talla o molestarlo. A mí no me molesta que ustedes se molesten entre ustedes. No, y por eso como que di vuelta y me trataste así, yo dije, ay, Yo ¿qué no te pasa? Me dije encabroné y nada. me fui a la mierda, No te obvio. dije nada. Como que si mi abuelo fiesta y me fui para arriba y no quería estar más ahí. Sí, pero La verdad no quería verte más porque estaba indignado, estaba que explotaba. Y antes de salirme de las casas yo prefiero irme antes que nada, que me enoje. sí, enojado. Y sigo un poco con la mula echada. Sí, ¿Tanto? ¿ah? ¿Tanto? Es que, no sé, me miraste como una forma muy depresiva, que sentí que dije, ¿qué le pasa? A veces la ¿Por qué? gente ¿Por qué? se confunde con mi mirada porque todos dicen que tengo cara de pesado, pero no tengo cara de pesado. Es que, sí, bueno, es que eso también puede ser, ¿me entendés? Ahora que me está molestando esto. Sorry, ¿Qué es eso, Joche? ¿Qué era eso? el Enzo, el secreto de la casa. No ¿Cómo? te enojes. No, es En que... realidad fue una tontera. ¿Qué? Mira, piénsalo bien, piénsalo bien. Fue una tontera la discusión de ayer. Y en realidad Sí, te bueno, pero a enojaste veces las por nada. pequeñas cositas Yo no se te miré, transforman. no te miré feo. Bueno, no se trata de que miraste, se trata de que viste, no seas pesado, no le digas si es Dije, buena ya, onda. no seas pesado, si es simpático. Bueno, y vos, por ejemplo, ¿qué sabes lo que él dijo de mí para yo no ser pesado, si quiero ser pesado? Me llegó el rumor que andaba diciendo, o sea, no te voy a decir si el pecado o no el pecador, me dijo que las citas contigo estaban buenas, qué sé yo, porque él ha visto las cosas afuera, pero que yo era muy poco comprometido, que todo lo que te decía era como mentira, que lo que yo hacía era un chamullo, que era poco comprometido, que era todo falso. Pero es que eso da lo No sé, mismo, bueno, tú tienes que ya estar sé que da lo seguro mismo. de lo que hemos Ya construido en este sé, tiempo. yo sé lo que soy y sé lo que hago. Y me mira así y yo digo, pucha, ¿qué le pasa a esta otra? Encima me mira así, yo me enojo.
digo, yo también valgo algo adentro de esta casa, ¿me entendés? Ay, Joche. No, pero ¿Sabes sí. que sí? Una noche el destino no me ayudó. Estás en tus días, Joche. No, bueno. Sí. Pero Ya, pero de esta forma. ya estuvo mal. No, ya sé, obviamente se me va a ir pasando. Le pidió disculpas a mí mismo, le dije sí, que todo bien, que se pasa, pero a veces en la casa ya se mezclan todo tipo de comentarios y eso hace que uno empiece a estar más nervioso y a la primera reacción ínfima uno explota, pero fue positivo, yo igual a la Domi la quiero, me voy. Ya, pero no sigas pesado. No es seguir pesado, pero bueno, ya se me va a pasar en estos días. Igual es normal, obvio. Me encanta ser agradable con vos y reírme, pero... Sí, está bien. Esa mirada como No que me te hiciste gusta, sentir... no. No, me hiciste sentir mal. Pero todo bien, igual. Igual siempre. Tenerte a mi lado siempre. Y capaz que esto me sirve para entrar a otra cita más larga o con otra actividad, con mejor onda. Y era necesario expresarme y saber y contarle lo que me había pasado porque estaba bajoneado con lo que me había pasado. No. Chao, Enzo. Agradece a Vicentino por el paquete. No, me hiciste reír, así que voy a hacer.